El tema de esta semana, Guided Composition, composición guiada. What is a composition? ¿Qué es una composición? En el sentido literal, una composición es la manera en que un escritor ensambla palabras y oraciones para crear un trabajo coherente y con sentido. Entonces podemos decir que una composición es un escrito creado por una persona. Existen diferentes tipos de composiciones. Composiciones descriptivas, que se encargan de describir, de decirnos cómo se compone un objeto o cómo está formado algo. Narrativo, que se encarga de contar historias. Expositivo, que se trata de exponer o explicar personas, lugares, cosas o eventos sin necesariamente describirlo, sino más bien dar una interpretación real de las ideas sobre lo que esta cosa significa. Y por último, el argumentativo, que básicamente es un ejercicio para comparar y contrastar ideas, siempre utilizando argumentos y buscando siempre la razón y la verdad. Pero ahora, what is guided composition? ¿Qué es la composición guiada? Bueno, es una forma de aprender escritura en donde se les van a ir dando step by step, o sea, pasito a pasito. Pueden ser imágenes o preguntas para ayudarlos a desarrollar un escrito, para que sepan el orden y la información que tienen que poner al momento de desarrollar su escrito. Guided Composition Steps. ¿Qué pasos vamos a seguir? Número 1. Read all the questions quickly. Vamos a leer primero todas las preguntas que se nos hagan para saber qué información necesito o qué información estoy buscando. Número 2. Read the text and identify information. Leer el texto e identificar la información. Ya que sé qué información estoy buscando, leo el texto y cuando la encuentre voy a subrayar o marcar la información que se relacione a las preguntas. Number 3. Answer the questions one by one. Número 3. Contestar las preguntas una por una. Siempre en el mismo orden y hay que utilizar respuestas completas. Number 4. Make your composition a paragraph. Número 4. Vuelve tu composición un párrafo. Aquí se van a juntar todas las respuestas anteriores y por eso es importante el paso número 3, que sean respuestas completas, que sean oraciones completas, porque aquí vamos a utilizar todas esas respuestas y las vamos a juntar para hacer un párrafo. Entonces, cada respuesta tiene que tener sentido por sí sola. Number 5. Check grammar structure. Número 5. Revisa tu estructura gramatical. Siempre tienes que tener un sujeto y un verbo, y en algunos casos auxiliares. Algo muy importante a considerar en este paso es que tienes que vigilar los tiempos. El tiempo con el que se te hace la pregunta es el mismo tiempo con el que vas a responder. Si tu pregunta está en presente, tu respuesta va a estar en presente. Si me preguntan en pasado, no voy a responder en presente. Y si me preguntan en presente, yo no puedo responder en pasado. Siempre tienen que coincidir los tiempos de pregunta y respuesta. Last but not least, por último, pero no menos importante, connect the ideas, conectar tus ideas. Si se te da una palabra entre dos preguntas, debes utilizar esa palabra para unir las dos respuestas. Si no, puedes utilizar algunos conectores. No en todos los casos es necesario, solo cuando las preguntas se relacionan entre sí.
Y este último paso nos lleva a nuestro último tema, connectors, conectores. Los conectores son palabras que van a ligar nuestras ideas. No son necesarios en todos los casos, pero sí cuando las preguntas se relacionan entre ellas. Tenemos distintos tipos que se van a utilizar para diferentes cosas. Opinion, opinión. Addition, adición. Y sequence, secuencia. Los de opinión se van a utilizar para expresar mis ideas, como yo pienso, lo que yo creo o mi opinión sobre el tema. Expresiones que puedo utilizar: I think, yo pienso; I believe, yo creo; I feel, yo siento; in my opinion, en mi opinión; in my view, en mi punto de vista. Sequence, secuencia, nos va a dar un orden cronológico en nuestras respuestas o en nuestro escrito. Podemos decir first, primero; then, entonces; after, después; before, antes; next, siguiente; finally, finalmente; because, porque. Y por último, addition, los de adición, que nos van a ayudar a agregar información a nuestra idea principal. And, y; also, también; and then, y entonces; to, también.